Bueno, con la presencia activa ya del otoño, el color del pasto, el color del bosque ya es el color oro, color mustio. Mustio. ¿Y de qué podemos hablar hoy que sea interesante? Vamos a hablar de política otra vez, vamos a hablar de los problemas sociales, vamos a hablar de los problemas morales de las sociedades, de las grandes deudas que tenemos, para llamar la atención, para que no me cortes ahora y ya pases a otro lado. Si no estás interesado en aprender algo que es tu propia vida hoy, ya cambia de canal. De verdad, porque hoy voy a hablar de algo que te interesa a vos, a tu familia, que les interesa a ustedes, que les interesa a todo el mundo. Es una de las cosas más importantes de nuestras sociedades modernas. Voy a hablar de la corrupción y de la inseguridad. Pero claro, eso es una cosa... Escuchame, viejo, venís a descubrir el hilo negro, ¿qué estás hablando? Si eso todo el mundo sabe. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Se habla con seriedad y se explica qué es la corrupción? O sea, todo el mundo habla de la corrupción y se llena la boca y hay corrupción y hay terriblemente un problema de inseguridad, no se puede salir a la calle. Y ese es un grave problema, es más grande que la pandemia que estamos pasando hoy. Y sobre todo si no tenés conocimiento, es decir, no tenés recursos, no tenés un antídoto, no tenés una medicina, un remedio mental, aunque sea, que te ayude a entender. No vas a resolver nunca, que te vas a vivir encerrado, así como estuvieras en una jaula, que lo único que te han enseñado es a defenderte. Lindo el tema. Claro, si estás muy apurado y querés ver alguna tontería, estupidez, que hay muchos en la red, chao. Que te vaya bien. Ahora, si querés aprender, y no te creas que yo me he quedado de maestro, sino que yo estoy aprendiendo junto contigo. ¿Cómo nos podemos defender de todo lo que es una agresión? A lo mejor te interesa este video. Fíjense si será grave el flagelo que cuando lo analizamos un poquito nomás, da pánico. Porque estamos, como sociedades, como pueblos, como ciudadanos, estamos desprotegidos totalmente. O sea, los gobiernos están direccionados a combatir la inseguridad desde un punto de vista minúsculo, menor, erróneo, por no decir cualquier barbaridad. O sea, se defienden del ladrón de gallina, del que te roba una cartera, del que te quita un reloj pulsera, un collar. Y esa es la seguridad. Y se empavonan con discursos férreos y se llenan de potencia, de reacción, hablando de la seguridad. Y eso no es seguridad. Eso no es el problema de la seguridad. Fíjense que el concepto de inseguridad está tan devaluado que nos hemos ya acostumbrado a hablar con tono dramático sobre delitos menores. O sea, delitos menores que son delitos policiales que con una prevención oficial, profesional, no voy a decir que se resuelvan, pero sí se pueden controlar como se controlan en las grandes ciudades del mundo el delito callejero, el arrebato, el motochorro, el que te roba una cartera. Y todo el mundo se preocupa, sobre todo los gobiernos y las sociedades, que no hay inseguridad y que por eso no vienen las inversiones. Mentiras. La inseguridad de un país no es el que te roba un pan en el mercado o que te arrebata un paquete, una cartera. La inseguridad son los grandes y demoledores corrupciones
que hay instalados en los senos de los gobiernos y en el centro del poder en todos los gobiernos en el mundo. Esa es la inseguridad. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, por hablar de algo concreto, el problema de Argentina es por la inseguridad del chorro, como le llaman al ladronzuelo? ¿Por eso el país está como está? ¿Por eso el país debe, por esos ladroncillos que hay en todo el mundo, marginales, pobrecitos, porque no tienen ni siquiera trabajo, ni estudio, ni posibilidades de emerger? Por ese problema de esa gente marginada socialmente, una sociedad diferente, de Argentina debe 400.000 millones de dólares. No se sabe a quién. Esa inseguridad se le debe a los pobres, gente que no tiene para comer, que no tiene vivienda, que no ha podido ir a la escuela, que no tiene protección social de ninguna orden, de ninguna forma, que no hay un proyecto de gobierno para realmente, en un país enormemente rico, haya tanta marginación social, el 50% de la población. ¿Ustedes creen que por ese es el problema que nuestros países en todo el continente, y acá también, que te creas, no te creas que acá son todos santos? Entonces, ¿te das cuenta que el problema de la seguridad no es el ladronzuelo? Podés poner 1 millón de cámaras en cada esquina, vas a ver el hecho consumado. Pero eso no es un problema que lo vas a resolver policialmente, es un problema social, hermano. Eso no es un problema de policía, de aumentar de policía. La policía que la aumentás no te va a resolver el problema. Se están encarando mal porque están encarando totalmente gente que no es profesional, los sociólogos, la gente que tiene que participar en esto para hacer un estudio sobre la conducta de las sociedades y buscar los orígenes de los problemas. Y los problemas van a buscar los orígenes en las zonas marginales de las ciudades, en los arrabales. Ahí van a buscar el problema. Y en los centros de poder, que no entra nadie, donde todo el mundo aparece como un dandy, ahí está el problema. Ese es el lugar del problema de nuestras sociedades. Y estos temas que son radicales, determinantes, o sea, son los que realmente producen los grandes hecatombes sociales, esos no son tratados. O sea, sí hay, en la vidriera están las instituciones de los gobiernos, como la lucha contra la inseguridad financiera o la inseguridad, o sea, por plataformas y por chapa es lo que sobra. Pero es como poner el zorro a cuidar el gallinero, dice el refrán. ¿Quiénes son los que están en ese lugar o quiénes son los que determinan quién debe estar ahí? Porque los que determinan quién debe ir a un lugar, a una institución de eso, son los que realmente son el peligro de las sociedades. O sea, los gobiernos que ponen a un determinado personaje, hombre, mujer o hombre, al frente de una institución para combatir el delito financiero, qué sé yo, el contrabando, para combatir la corrupción generalizada, el negociado puro, el tráfico de influencias, el no cobrar impuestos, el no pagar impuestos, en fin, toda esa cantidad de corrupción a alto nivel, de un nivel superior, no el ladrón de gallina, que es un problema policial, que tampoco se puede resolver porque todos los que ingresan a resolver el problema policial no son policías profesionales, o sea, son gente con mucha voluntad que van a veces, pero no tienen la característica de haber hecho una carrera profesional para educar a la policía. Y los otros, los que realmente son el gran problema de la inseguridad, eso tienen patente de corso. Esos ingresan a un gobierno oficialmente, como ministros o como secretarios. Generalmente no son los que ponen la cara, sino son los que están detrás. Lo que nosotros los vemos en la foto de lejos o a veces no sale ni siquiera en las fotos. Esos son los verdaderos delincuentes en todos los gobiernos nuestros. El influencismo, la influencia. Entonces, cuando hablamos de inseguridad, se confunde y se le engaña a la gente. Nosotros desde el pueblo
hemos venido observando el devenir de este tipo de delito. Un delito gigantesco, ciclópeo, que hunde en la miseria, en la pobreza, en la marginación más inmunda a países enteros, países enormemente ricos. Porque el tráfico de influencias no solamente que es un tráfico de influencias por hacer un negocio o por conseguir una concesión, sino el tráfico de influencias es porque apoderarse de algo que produce riquezas. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos enajenado todo el problema, todo el sistema de la energía, en todo orden, ya sea generación como extracción de hidrocarburos, gas y todo eso. Todo eso está enajenado, está en manos extranjeras, no está en manos del país. O sea, el país no es el dueño de todo ese enorme potencial que es la energía en todos los órdenes. Ya le digo, desde los combustibles, sus derivados, su refinación, su extracción, la energía atómica, todo. Está todo, si no está enajenado, está concesionado. Pero no hay una institución gubernamental que esté al frente de ese, en ejercicio del control administrativo de esas grandes empresas. Por eso no se controlan los precios, por eso no hay control del precio de la luz, por eso no hay control del precio del agua, por eso no hay control de nada, porque está todo concebido a precios a nivel internacional por corporaciones que no sabemos. Todo eso es producto de malos negocios, o sea, todo eso es producto de corrupción, todo eso es delincuencia. Claro, no puede decir a un individuo que es un lobista, un gerenciador de negocios, que es un atorrante, que es un delincuente. Corre el riesgo de un juicio terrible y jueces y fiscales van a salir a apoyarlo a él porque es un señor de impoluto su conducta, su moral. Entonces, todas esas cosas, no hay periodistas. Porque a nosotros nos gustaría que surgiera algún periodista con nombre que se ocupara de esto y que diga, fulano, vea, todo este grupo de empresarios o este grupo de políticos o este grupo de intelectuales orgánicos de un país, son todos unos delincuentes. No hay quien se atreva a eso. Y políticamente, generalmente cada político que llega con un compromiso con alguno de esos individuos o de esas a corporaciones o de esas asociaciones ilegales. O sea, lo financian. O sea, el financiamiento para las campañas, por eso hay financiamiento para llegar al poder. Por eso lo primero que ellos toman en posición en sus manos es el poder de comunicar, porque con la comunicación les manejan todo. Hay un gobernante con la idea. Por ejemplo, si llegara un gobernante o llegara un ministro, en primer lugar, tiene que consensuar con el presidente, o con el partido, o con la agrupación. Vamos a investigar a esta línea. Vamos a investigar a los formadores de precios de los artículos de primera necesidad. No se puede, ahí no se puede tocar. O sea que se sabe que son delincuentes, se saben que están operando contra los intereses de las grandes mayorías, pero no se los puede tocar. O sea, ese tipo que dice que no se puede tocar, ese es un delincuente también. ¿Qué te parece? Ese tipo también es un delincuente. Pero claro, es un delincuente a otro nivel, no es el que te roba la cartera, ni que anda en una moto, o que en un mercado te roba un pan para comer sus hijos. Pero fíjense cómo se ha bastardeado el tema. O sea, no, aquí hay que poner las cosas en su lugar. Confunden a un raterito, y te hablan de la desestabilización del país. Y el gobierno no puede con la inseguridad. Terrible. O viene con una declamación, compran equipos sofisticados, hacen todo un aspaviento de todo orden, maquinaria, comunicaciones, en fin, todo un show para combatir al ratero, para acabar con el que anda en la moto quitándote la cartera cuando está distraído en una esquina,
o al ladrón que roba un pan, o al ladrón que roba gallinas, o al ladrón que se roba 200 vacas. El que se roba 200 vacas no es un pobre diablo, no es un peón de la esquina de un campo. El que hace robar 200 vacas o 100 vacas en el campo, ese es un instrumento que no se puede hacer así. No puedo ir yo a robar 200 vacas así como así. Entonces, todas esas cosas que no tienen explicación y que los gobiernos que realmente hablan de combatir la corrupción y de combatir la inseguridad, de ese tema no hablan. Y no hablan los periodistas, y no hablan los comunicadores, y no hablan los políticos, y no hablan los intelectuales, y no habla la sociedad en general, que está instalada con la comodidad natural de que le da el poder. Eso nadie habla de eso. Habla así del ratero. Entonces, todas esas cosas, nosotros cuando pensamos en política y pensamos en los dirigentes de la política, eso no lo vemos. Eso no lo hacen que lo observemos y que lo calibremos y que evaluemos todas esas posiciones. Por lo tanto, el hurgar sobre estos flagelos y poner en evidencia quiénes realmente son los que generan el delito, los que generan la inseguridad, los que generan la corrupción, los que generan todos los desatinos que nuestras sociedades modernas tienen y sus causales, nos va a ayudar. Nos va a permitir que nosotros tengamos más recursos mentales para eventualmente el día que vayamos a observar o a escuchar un candidato a un puesto clave en la conducción del Estado, sepamos que detrás de él qué es lo que hay, qué es lo que existe y qué podemos o no esperar de la propuesta y de sus promesas. Esto nos va a nosotros capacitar. Si no, en cuanto más personas, más comunicadores se ocupen de velar estos misterios, vamos a tener mucho más recursos intelectuales para poder ejercer nuestras defensas. Por eso, cuando de ahora en adelante ustedes vean la televisión o escuchen por la radio o lean en los diarios un reportaje a un político que habla de seguridad y que va a llenar de cámaras y que va a poner más policías en la calle y que va a comprar equipos sofisticados y todo eso, detrás de ese individuo está el verdadero delincuente, el delincuente que nunca va a ser tocado y que él trabaja para esa delincuencia, porque está establecido en el gobierno del individuo que representa. Si tuviera voluntad de trabajar contra todos los flagelos y la miseria y las marginaciones sociales que son los que han hundido a grandes mayorías de los pueblos de la pobreza, no saldrían a declamar. Tendrían realmente instituciones que perseguirían al delito y al delincuente, y habría miles de sinvergüenzas en la cárcel. No hay ninguno preso, ningún delincuente, ninguno, de ninguna forma hay. Y ahí irían abogados, ministros, secretarios, jueces, fiscales, o sea, porque esos son los que realmente sostienen ese sistema oscuro y corrupto que es el que desgraciadamente produce tanto malestar en nuestras sociedades, en nuestros pueblos. Esta es una expresión del pueblo, o sea, acá puede venir alguien puntilloso y decir, no, pero estos son unos brutos. O sea, es el pueblo que está sumido en la desesperación y que está buscando alternativas para hablar, para explicar. A mí me gustaría, como un modesto aporte que estoy haciendo todos los días, que salga un profesional a reivindicarlos, que salga a establecer una polémica, que diga, no, todo eso que dice este viejo son todas mentiras. Y entonces yo preguntaría solamente, porque es lo único que sé, de los 400.000 millones de dólares que se deben, no se sabe a quién, en la Argentina, si el que le robó una cartera a una señora o robó un pan en el mercado es el verdadero culpable. Te lo dejo para que lo averigües como tarea. A lo mejor, ¿quién te dice que yo estoy equivocado?
porque también puede ser eso. Pero un equivocado que pregunta y que dice, bueno, si demuéstrame dónde está mi error, quiere decir entonces que está actuando de buena fe. Y yo sé que ustedes trabajan y actúan de buena fe. Entonces me gustaría que me rebatan, o sea que nos rebatan, somos pueblo, y nos rebatan a nosotros esto. Y si no, empezar a buscar, y con esto termino, cómo podemos enfrentar realmente, en serio, la inseguridad, la delincuencia, y que terminen todos los culpables en la cárcel y además que devuelvan lo que robaron. Ah, porque de nada vale meterlos a la cárcel para que la familia siga en la fiesta. Que devuelvan todo lo que robaron. Mañana nos volvemos a ver. ¿Qué te parece? Mira qué lindos temas están surgiendo todos los días. Y mira lo que se perdieron los que se fueron cuando los 10 primeros minutos del video.